Un saludo a todos. Hoy les vamos a hablar de la dinámica y distribución de los terremotos. En compañía de Andrés López y Camilo Villera, analizaremos creativamente esta temática. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy bien, ¿y tú? Yo bien, pero con muchas dudas. ¿Dudas? ¿Te has preguntado qué es un terremoto? Por supuesto, y te tengo la respuesta. Un terremoto es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. Este es producida por la liberación de energía acumulada bajo la Tierra en forma de ondas sísmicas. Déjame y te explico. Los materiales que componen la Tierra se ordenan por densidades y características químicas diferentes. Es por esto que la geósfera está conformada por varias capas. La primera es la corteza continental y es la capa de mayor grosor. También tenemos la corteza oceánica, que pues esta cuenta con una mayor densidad, y debajo de la corteza terrestre encontramos lo que es el manto y se encuentra a unos 2.900 kilómetros debajo de la corteza terrestre, y finalmente hallamos el núcleo. Pero, ¿qué factores intervienen en la respuesta sísmica? Mira, te voy a enseñar lo que aprendí en mi clase de geografía. Los océanos y los continentes se sostienen sobre una capa sólida llamada litósfera, y esta está apoyada sobre una capa viscosa llamada asteósfera. No podemos olvidar que la litósfera no es continua, es decir, está dividida en diferentes placas, y por su parte la asteósfera es magma en un estado viscoso que permanece en movimiento y asciende y desciende en diferentes partes del mundo. Pero ¿qué pasa cuando esto sucede? En las partes donde asciende el magma, este se enfría y forma litósfera, y donde desciende se hunde y funde nuevamente en el manto. Es decir, se van creando nuevas placas y también se van destruyendo otras. Existen diferentes tipos de bordes entre las placas. Por ejemplo, tenemos el borde divergente. Conforme las placas divergen, es decir, según se van separando, nuevo material asciende por procesos magmáticos desde el manto terrestre, creándose así una nueva litósfera, por lo que también recibe el nombre de borde constructivo. Por otro lado, se encuentran los bordes convergentes. Este es el borde de choque entre dos placas tectónicas y por ende se da la aparición de cordillera. Un ejemplo de esto es el Himalaya. Entonces, cuando en el borde convergente una de las placas de la litósfera se hunde debajo de la otra, consumiéndose en el manto, se conoce como subducción. Y por último, encontramos los bordes transformantes, pues estos se presentan cuando dos placas se friccionan la una con la otra a lo largo de las fallas de desgaste. Aunque estos límites no crean espectaculares fenómenos como montañas u océanos, sí son los causantes de grandes terremotos. Un ejemplo de esto es la falla de San Andrés en California, Estados Unidos. Pero, ¿por qué se mueven estas placas? Excelente pregunta, déjame te explico. Se cree que lo que mueve las placas son las corrientes de conversión que se crean cuando los materiales del manto, al calentarse, se hacen menos densos y ascienden hacia la superficie. ¿Ahora sí te quedó claro? Claro que sí. Casi lo olvido. ¿Sabías que los terremotos se dividen en dos partes? Sí, así como lo oyes. Los terremotos se dividen en dos partes, el hipocentro y el epicentro. El epicentro se da en el punto de la superficie de la Tierra directamente vertical sobre el epicentro, y este último, es decir, el epicentro, es el punto del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. ¿Y cómo hacen estas personas para saber qué tan fuerte fue el terremoto? Vaya, de veras que estás interesado. Bueno, mira, existen dos medidas que ayudan a calcular y a calificar los temblores. Está la escala del Richter, también conocida como escala de magnitud total, y es una escala logarítmica que asigna un número para cuantificar la energía que libera el terremoto. Recordemos que un terremoto de 4.0 en la escala de Richter no significa que es el doble de uno de 2.0, sino puede ser hasta 100 veces mayor. También tenemos la escala de Mercalli, que se divide en 12 grados, desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de efectos y daños causados a distintas estructuras. ¿Y qué tal si aquí en nuestro municipio ocurre un gran terremoto? Es probable, pero sabes, existen zonas sísmicas muy bien definidas donde se localizan la mayor parte de los terremotos registrados en el mundo. Nada de esto es al azar. Pero, ¿los terremotos son solo por causas naturales? Excelente pregunta.
No siempre son por motivos naturales. Las personas también contribuimos a que se desencadenen sismos. Mira, estas son algunas de las causas artificiales de los terremotos. Las instalaciones geotérmicas, el fracking y las pruebas nucleares, estas pues son cosas que afectan a la Tierra. ¿Te gustó lo que aprendiste hoy? Por supuesto que sí. Pude concluir que los terremotos son movimientos de tierra en donde se da una sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Correcto. Me alegro mucho que hayas tenido... Claro, Andrés. El miércoles compartiré lo que acabo de aprender con mi clase. Gracias, Andrés. Chao. Nos vemos. Chao, Camilo. Fue un gusto hablar contigo.